parte, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con la clase. Vamos a ver los ejercicios de balance de energía en sistemas cerrados, ¿ya? Creo que en la anterior clase ya copiamos el ejercicio, verifiquemos que sea el mismo y vamos a explicar cómo se va resolviendo esto. Entonces veámosle aquí. Está ejercicios de balance de energía en sistemas cerrados en recipiente rígido. El ejercicio era este, ¿verdad? Un recipiente rígido de 10 litros contiene inicialmente una mezcla de agua líquida y vapor a 100 Celsius con una calidad de 12,3%. Luego se calienta la mezcla hasta que su temperatura es de 150 Celsius. Lo que nos pregunta es calcule la transferencia de calor necesaria para este proceso. ¿Ok? Ya le teníamos copiado. Entonces, ¿cómo vamos a empezar los ejercicios? Le vamos a resolver aquí de nuevo, ¿ya? Esto les quedará para ustedes, pero le vamos a resolver para que vayamos haciendo paso a paso, viendo qué nomás necesitamos plantear. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar los ejercicios en esta parte de termodinámica o en general el planteamiento de ejercicios en física? Con datos y un esquema, ¿ya? Entonces vamos a poner datos, ¿ok? Vamos con el marcador en negro y pongamos aquí datos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos en datos? Construimos nuestro esquema y vamos planteando todo lo que podemos sacar de información. Dice que es un recipiente rígido, ¿ok? Siempre identificamos cuál es, nos dice un recipiente rígido de 10 litros. Entonces nos da, mire aquí, el volumen del recipiente es 10 litros, ¿ok? Tenemos 10 litros el volumen del recipiente. ¿Qué más nos dice? Nos dice que contiene inicialmente mezcla de agua líquida y vapor. Entonces yo sé la especie química, siempre no se olviden de poner qué es agua. Y comenzamos. ¿Cuáles son las variables que necesitamos determinar? Presión, temperatura, fase, volumen total y volumen específico. ¿Ya? Estas son las variables que yo siempre necesito determinar en el sistema. ¿Ok? Necesito determinar en el sistema para empezar a resolver. ¿Cuáles van a ser nuestras prioridades? Presión, temperatura y fase. Pero también es necesario conocer el volumen total y el volumen específico. ¿Ok? Entonces, vamos con la presión. ¿Tenemos el dato de presión al inicio? No. Tenemos el dato de, dice inicialmente, mezcla de agua líquida y vapor a 100 Celsius. Tengo la temperatura 1, que es 100 Celsius. ¿Ok? Tengo la temperatura 1, que es 100 Celsius. Y tengo la fase 1. ¿Cuál será la fase 1 si tengo mezcla de líquido-vapor? Es mezcla saturada. No agua saturada, porque si le digo agua saturada, más bien podría ser líquido saturado. Sino mezcla saturada, o ¿cómo se llama también la mezcla saturada? Tiene otro nombre. Vapor húmedo. La mezcla saturada o vapor húmedo tengo como dato. ¿Ok? ¿Me da alguna calidad? Dice que es ¿cuánto? 12,3%. 12,3%. Entonces aquí de pasito, dado que es mezcla, la calidad es 0,123 o 12,3% o 0,123. ¿Ok? ¿Qué otro dato tengo del estado 1? Regresamos al ejercicio y revisamos. No nos dice nada más. ¿Ok? Nosotros podemos saber la presión, el volumen total y el volumen específico con estos datos que tienen al inicio. ¿Qué opinan? Del estado 1. ¿Sí? Empecemos. Revise las tablas y deme el dato de presión. ¿Ok? Me dice que está en mezcla saturada a 100 Celsius. Entonces, ¿cuál sería? 101,42 kilopascales. ¿Por qué sé eso? Porque sé que el sistema está en mezcla saturada y sé que entonces el sistema está en presión de saturación. ¿Ok?
El volumen total del sistema, ¿cuánto será? Más que del sistema, del fluido de trabajo, que aquí tiene una mezcla de líquido y tiene vapor. ¿Cuánto será el volumen total del fluido de trabajo? Ojo, el volumen del recipiente es 10 litros. ¿Será igual al volumen total del fluido de trabajo? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? El volumen del recipiente, de lo que le contiene, ¿no es cierto?, del contenedor, es 10 litros. El volumen del fluido de trabajo total, ¿será en los 10 litros o no será los 10 litros en este caso? No, perfecto. ¿Por qué no? ¿Por qué? Podría no estar lleno. Muy bien, esa sería la respuesta. Pero, ¿en qué fase está? Mezcla saturada. Y cuando hay mezcla saturada, ¿qué parte hay? Vapor. Hay líquido y vapor. El vapor, ¿cuál es la característica de la fase gaseosa o vapor? Todo el volumen. Entonces, tener cuidado. El razonamiento fue correcto, pero dado que es mezcla saturada, en este caso también es 10 litros. Es decir, siempre que haya, ¿sí?, siempre que exista vapor, ya sea en forma de mezcla saturada, vapor saturado o vapor sobrecalentado, el volumen del recipiente sí es el volumen del fluido de trabajo, el volumen total, ¿ok? Si es que fuera líquido saturado o líquido comprimido, ahí sí debe tener cuidado y debe preguntarse si el recipiente está lleno o no. Si el recipiente está lleno, entonces el volumen del fluido de trabajo es el volumen del recipiente, si no, no necesariamente. ¿Ok? ¿Podemos sacar el volumen específico 1 de este sistema? Conoce que está en mezcla saturada, conoce que tiene la calidad, temperatura. ¿Puede sacar el volumen específico? Sí. ¿Cómo sacaría el volumen específico 1? ¿Cómo sacaría el volumen específico 1? Perfecto. ¿Con qué fórmula? Más la calidad por Tendría que escribir el volumen específico 1, sería el volumen específico de la fase líquida, más la calidad por el VFG, del volumen específico FG. ¿Ok? Que sí puede calcularlo. ¿Por qué puede hacer esto que está acá abajo? Porque es mezcla saturada y conoce la calidad. ¿Ok? Ya vamos a hacer más adelante los cálculos. Estamos poniendo datos. ¿Sí se da cuenta? Cuando yo planteo el ejercicio, comienzo a resolver la parte termodinámica, a ver cómo está su estado. Y los datos que sean fáciles de poner, por ejemplo aquí, no hubo que interpolar, ¿no es cierto? La presión de saturación para la temperatura de 100 Celsius no era necesario interpolar. Yo le recomiendo que cuando no sea necesario interpolar, llene todo lo que pueda. Pero cuando sea de interpolar, ahí déjele para ver si necesita o para ver si el ejercicio le pregunta. ¿Estamos de acuerdo? O si se le pide. Si se le pide, pues ya nada, le toca resolver con lo que le corresponde. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Entonces, sí se da cuenta, establecer el estado 1 es establecer las variables termodinámicas del sistema, que me van a servir luego ¿para qué? Me van a servir para poder establecer el balance de energía. ¿Ok? Vamos al estado 2. ¿Qué me dice el sistema? El sistema me dice, el ejercicio me dice que gana calor. ¿Ok? Dice, luego se calienta la mezcla hasta que su temperatura es de 150. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Este sistema gana energía térmica, gana calor, ingresa calor aquí. ¿Ok? Ingresa calor a este sistema. Y debido al ingreso de calor a este sistema, va a pasar todo el sistema a un estado 2. ¿Cuáles van a ser las características del estado 2? Cambiará la especie química, no tiene por qué, ¿no es cierto? O sea, sigue siendo agua. ¿El volumen del recipiente cambiará? No, porque es un recipiente rígido. Seguirá siendo los 10 litros. Y usted podrá hablar ahora de que de una presión 2, una temperatura 2, una fase en el estado 2, un volumen específico, perdón, un volumen total
del estado 2 y un volumen específico del estado 2. ¿Ok? De esto, veamos en los datos qué es lo que conocemos. ¿Ok? Revisemos qué conocemos. ¿Conocemos presión? No, solo conocemos temperatura. Nos dice que la nueva temperatura es 150 grados Celsius. No conozco la presión, no conozco la fase. El volumen total, ¿qué opinan? ¿Seguirá siendo el volumen del recipiente? Sí, porque gana calor, ¿ok? Y el sistema se vaporiza, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, nos va a quedar que el volumen 1 es el volumen 2 y el volumen específico 1 también será el volumen específico 2. ¿Sí? ¿Por qué razón el volumen específico y el total sigue siendo lo mismo? Porque el recipiente es rígido y porque al inicio había vapor y ganó calor. Si aquí había vapor y pierde calor, o sea, se enfría, ahí sí debería tener cuidado. ¿Por qué? Porque el vapor condensa y ahí sí el volumen del recipiente no tiene por qué ser el volumen del fluido. Pero como no condensa, sino gana calor, entonces más bien se vaporiza. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a seguir siendo los volúmenes de esa manera. ¿Ok? Ahora, ¿qué necesito saber yo para poder establecer completamente las propiedades del estado 2? De ley hay que saber la fase. ¿Cuál es una de las claves para resolver los ejercicios de termodinámica? Necesita, más que clave, no puede resolver si no conoce la fase. Entonces, vamos a tener que establecer. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? ¿He resuelto el ejercicio? No, todavía ni he resuelto. Solo estoy planteando datos y teniendo una idea de qué tengo, qué puedo hacer con lo que tengo, en el sentido de un razonamiento. Y vamos a pasar a un diagrama de fase. Después de eso, recién vamos a resolver el ejercicio planteando un balance de energía. ¿Dudas o preguntas hasta allí? ¿No? Entonces, después de plantear datos, el estado 1 sí lo pudo llenar con facilidad, las variables termodinámicas. ¿Por qué les pudo llenar con facilidad? Porque estaban directo en tablas. El estado 2 no está tan sencillo. Lo único que tiene de datos es el volumen total, que seguirá siendo los 10 litros, y el volumen específico 1, que no conoce, todavía no ha calculado, pero sabe que es el mismo. ¿Ok? Después de plantear los datos, lo que debemos hacer para poder entender qué está pasando con el sistema es hacer un diagrama de temperatura versus volumen específico. ¿Ya? Recuerde que el diagrama no es la solución del ejercicio, pero le ayuda a esquematizar lo que sucede. Temperatura en grados Celsius, volumen específico en metros cúbicos sobre kilogramo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Hacemos nuestra campana. Hacemos nuestra campana y vamos, ¿ok?, a identificar el primer estado. El estado 1 se encuentra en mezcla saturada a 100 Celsius a 101,42 kilopascales. Trazo una línea de presión para el estado 1. ¿Ok? ¿Por qué hago el diagrama de temperatura versus volumen específico? Podría ser el de presión, dado que al inicio tengo temperatura de entrada, pero lo utilizo porque suele ser más fácil. El ejercicio no me ha pedido que haga un diagrama en especial, así es que puedo escoger cualquiera. Si me pide hacer uno en especial, pues hay que trabajar. Suele ser más fácil ver las cosas en este diagrama que en el de presiones, pero no es que no se puede. La presión 1 está aquí en 101,42 kilopascales. ¿Ok? Y la temperatura es esta de aquí, le corresponde a este punto que es la T de saturación. La T de saturación es 100 Celsius. En este caso, dado que está, ¿ok?, dado que está en mezcla saturada. Y le dice que el sistema se encuentra en mezcla saturada a más o menos un 12,3% de calidad. Aquí estaría ubicado el estado 1 del sistema. ¿Estamos de acuerdo?
El estado 1 tiene una temperatura de 100 y tiene un valor de volumen específico. Aquí tiene un valor de volumen específico 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y ahora sí, gracias a que gana calor, el sistema aumenta la temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Pero como es un recipiente rígido, el sistema se mantiene a volumen constante, tanto volumen específico como volumen total. Entonces, el sistema sube a una línea de presión 2 por esta línea, mire. ¿Por una línea de qué? De volumen constante. ¿Ok? Esta verde, esta línea entrecortada, ¿qué me representa? Una línea de volumen constante, porque mire, es a volumen específico constante. Sube la temperatura a volumen específico constante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde termina el sistema? En el estado 2. En el diagrama no puedo verle. Y como no es un diagrama a escala, no me puede dar la solución, pero me sirve. Lo que sí puedo decir es, mire, sube a volumen constante a una temperatura mayor, porque 150 tiene que estar más arriba, ¿no es cierto? Estrictamente 150 es más grande que 100. Entonces, el sistema tiene que estar en alguna parte más arriba. Por ejemplo, puede ser que esté aquí y el sistema se quedaría en su estado 2. ¿En qué fase si es que fuera ese? Mezcla saturada. Según este diagrama, también podría llegar a qué punto. Mire, y ahí es medio interesante, porque el diagrama dice que debería llegar al líquido saturado, o es más, ¿a qué otro punto podría llegar aparentemente este sistema? Al líquido comprimido, es decir, en vez de vaporizarse, condensaría. Condensaría a temperatura más alta. Entonces, ¿por qué tal vez esos dos puntos no tengan totalmente sentido? Porque el diagrama no es a escala, entonces no es la solución del problema. Solo me permite saber, ¿y para qué le grafico? Para un poco tener una visión, tener una herramienta visual de lo que pasa. Lo que sí puedo decir es que el sistema sube por una línea de volumen constante a otro estado, ¿sí? ¿Y qué le pasa cuando sube a una línea de volumen constante? Aumenta la temperatura. ¿Y qué pasaría si se queda por aquí? Aumenta la presión. Es decir, los sistemas que tienen volumen constante, ¿qué provocan cuando reciben calor? Provocan que aumente la presión y la temperatura. Ejemplo de esto, en la casa, un elemento que a veces se utiliza bastante en la cocina, es un recipiente cerrado, ¿ok? En el cual ingresa calor. Generalmente ponemos agua al inicio, agua líquida, o le podemos ya está en el punto en que empieza a hervir. ¿Y qué hace cuando le tapa herméticamente? Mire, ¿qué le provoca? Subida de presión, ¿ok? Y de temperatura. ¿Cómo se llama ese elemento en la cocina? Olla de presión. Olla de presión. En pocas estamos resolviendo una olla de presión, ¿ok? ¿Qué le provoca el hecho de que le cierra herméticamente, ¿no es cierto? Tiene empaque la olla de presión. Le provoca que el sistema se vuelva cerrado. Tiene agua en fase líquida, que suele ser líquido saturado, o ya suele estar hirviendo, que es líquido comprimido, como es líquido comprimido, o luego ya líquido saturado, y el rato que le cierra y sigue ganando calor, lo que provoca el hecho de que el volumen sea constante, porque las paredes del recipiente no pueden expandirse, le provoca una elevación de temperatura y presión. Eso hace que el agua hierva a una temperatura más alta que la normal. Por eso es que los alimentos se cocinan más rápido. Se cocinan más rápido porque la temperatura de ebullición aumenta, ya no es 100, es más alta de 100 y se sigue hirviendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no es solo vapor, es el hecho de que ya está agua a mayor temperatura. ¿Y qué pasa si logra tener más temperatura que la habitual, si le deja presión atmosférica? Lo que sucede es que los alimentos se cocinan más rápido porque técnicamente los choques moleculares son más violentos. Por eso es que la carne, cualquier cosa se cocina rápido en la olla de presión. Eso es todo. Por eso se llama olla de presión, porque aumenta la presión. ¿Qué pasa? ¿Por qué tiene la válvula de escape? Porque el material está diseñado para resistir solo un cierto nivel de presión, ¿sí? Porque si estaría totalmente cerrado y sigue entrando calor, llega un momento en que no soporta y explota. Entonces, la válvula, ¿qué hace? Está diseñado para cuando ya no va a soportar el material, sobre todo no las paredes del recipiente, lo que no soporta es la válvula, el empaque.
Entonces, la válvula de escape, si han visto, ¿no es cierto? Una cabecita que se hace, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con esa? Está diseñada para cuando ya no va a soportar la presión interna, libere presión, ¿ok? Y lo único que hará ahí adentro es bajar un poco la temperatura, pero se vuelve a estabilizar. Como está más temperatura que la ebullición normal del agua, que es más o menos, bueno, es menos de 100 en realidad. ¿En cuánto hierve el agua? Creo que es 96 por la presión atmosférica, más o menos. Ya le vemos, no me sé de memoria. Con la olla de presión subo la temperatura y el agua está a mayor temperatura hirviendo y cocina más rápido, básicamente por lo que les digo. Los movimientos moleculares, recuerden que la temperatura, ¿qué es? Una medida de los movimientos moleculares, entonces son golpes más rápidos. Entonces, ¿qué es cocinar? La carne, ¿no es cierto?, es proteína. ¿Cómo es la proteína? Son moléculas que están envueltas. Es como tallarines. ¿Han visto esos tallarines hechos así como que están en, así como un nido, exacto? Así es la proteína. La proteína son como nidos de cadenas de aminoácidos. ¿Qué es cocer una carne? Cuando le pones a la parte térmica, debido a los golpes, la proteína se estira como fideos largos y ahí está cocida. Entonces, si le golpeas más rápido, lo que hace es abrirse más rápido. Entonces, eso es cocer proteínas, o sea, carne, pescado, pollo, lo que sea. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos con la olla de presión? Es un recipiente rígido en el cual ingresa calor, tenemos vapor de agua, en fase líquido saturado generalmente. Queremos que pase a mayor, ¿cómo se llama esto? Queremos que cambie de fase, pero no todo. ¿Por qué no queremos que cambie todo? Porque el vapor no le cocina a los alimentos. ¿Quién le cocina? El agua, la fase líquida. Entonces, no quiero que se me vaporice todo. Cuando dejo al medio ambiente, ¿qué pasa? No puedo subir la temperatura. El agua hierve a 100 Celsius a nivel del mar, por ejemplo, y no puedo hacer que se eleve más la temperatura. Lo que hace es vaporizarse. Y si le tapo, estamos de acuerdo, el fenómeno que pasa es que condensa, pero no logro subir la temperatura. ¿Cuándo logro subir la temperatura? Cuando le cierro herméticamente y le vuelvo un sistema cerrado. Entonces, como le vuelvo sistema cerrado, ahí sí puedo provocar elevación de temperatura. Y la elevación de temperatura, elevación de presión. Y la elevación de presión, ¿qué provoca? Elevación de temperatura, aunque el agua sigue hirviendo y no se va todavía a la fase líquida. Queda en mezcla saturada, básicamente. Como está más temperatura, cocina más rápido los alimentos. Así de simple la olla de presión. ¿Ok? ¿Qué estamos resolviendo? Una olla de presión. Ahora, si el diagrama fuera la solución total, ¿qué pasaría? El diagrama me dice que el sistema debería subir a mezcla saturada, al líquido saturado o al líquido comprimido. Y eso podría pasar, sí, en ciertos casos, cuando aquí la concentración cuando la calidad de la mezcla es bien baja, ¿ya? Pero aquí lo más seguro es que no pase, pero en el diagrama parece que va a suceder eso porque no es a escala. ¿Cómo voy a saber, sin embargo, cuál de estos 3 puntos podría darse? Pues hay que resolver con los cálculos. Pero el diagrama me ayuda a tener una idea. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Planteado el ejercicio. No he resuelto todavía, solo voy entendiendo y asimilando qué estoy resolviendo, para qué me sirve. La idea de que hagan deberes también suele ser esa, ¿sí? Siempre sea curioso y pregúntese, ¿esto en la vida práctica para qué será? Los libros generalmente nunca le dicen al inicio para qué aprende las cosas, ¿sí? Tienen esa situación media rara. No suelen decirle para qué es. Algunos que ya son más actuales a veces, bueno, tienen otra metodología, les dicen para qué es. Pero no le está aquí, por ejemplo, no le están avisando que esto básicamente es una olla de presión. ¿Ok? Está aprendiendo a resolver y saber cómo funciona. ¿Estamos de acuerdo? A cocinar un poquito. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Usted debe preguntarse y aprender y sacar toda la información que pueda de los ejercicios. Los ejercicios en los libros son para que usted aprenda, para que usted se cuestione y vea qué es lo que está haciendo. Entonces, ahora sí, una vez que hemos recién planteado el ejercicio, vamos de nuevo al ejercicio a ver qué me pregunta. Me dice, ya entendemos, ¿no es cierto? Dice, un recipiente rígido de 10 litros contiene inicialmente una mezcla de agua líquida y vapor a 100 Celsius con calidad 12,3. Luego se calienta la mezcla hasta que su temperatura es 150. Calcule la transferencia de calor necesaria para el proceso. Ya. ¿Quiere saber cuánto calor ingresó para conseguirle pasar de este estado a este otro? ¿Por qué quiere saber eso? Básicamente
porque después en el segundo parcial, que ya nos falta un poquito, o sea, esto, bueno, vamos a acabar hasta aquí, y el examen, pero en el segundo parcial nos falta un poquito más de termodinámica antes de ver transferencia de calor. Lo que queremos hacer es saber cuánto combustible combustioné para generar estos procesos térmicos. ¿Por qué razón? Porque me interesa saber cuánto dinero gasto para generar eso. ¿Para qué hacemos eso? Para luego sí poder hacer una idea de cuánto se consume energéticamente en la industria, ¿sí? Y siempre es bueno, por supuesto, usted puede saber, ¿sí? Si hace empíricamente, ¿cómo sería el proceso, por ejemplo, en una cocina? ¿Cómo sería una cocina empírica? No sé, pues use 2 tanques y si se le acaba compra otro y ha sido que usaba 3 tanques al mes y si no se le acaba ha sido menos. O sea, eso es empírico, ¿no es cierto? ¿Cuánto necesito de energía? Use lo que tenga y de ahí vemos. Y calcula si tiene más o menos tasado, ¿no? La señora dice de su pequeño restaurante, ¿qué dirá? 2 tanques de gas, ya, por decirle algo. Y a veces me sobra y a veces me falta y ahí hacemos. Eso es empírico. ¿Es malo? No. ¿Sirve? Sí. Pero si ya va a la industria y quiere implementar algo, ya no puede decir póngale 2 tanques y ahí vemos si falta poner filtros. ¿Ok? No puede porque tiene que hacer un balance para el año, para costos, ¿no es cierto? Para cuánto va a ingresar a la empresa, cuánto va a consumir, cuánto va a demandar y tiene que hacer la planeación y tiene que saber poder establecer cuánto de energía va a necesitar. Entonces, ahí empieza a ver los procesos, ¿no es cierto?, de ingeniería, cuando ya vamos a hacer un poco más, ¿cómo se dice esto? Sistemático los procesos. ¿Estamos? Entonces, usted, la idea es que salga a ejercer su carrera, sea en la parte que le toque. En esta formación, usted está teniendo una idea un poco de la parte mecánica, ¿ya? Sí, más que de la electrónica. Si ven, aquí no topamos nada de electrónica. Esto es netamente mecánico. ¿Ok? Entonces, la parte de ustedes de meca, entonces es electrónica, entonces es la parte de mecánica, ¿ok? Ese toquecito que tienen de mecánicos, ¿estamos de acuerdo? O sea, tienen ideas básicas de la termodinámica. Como ven, no son ecuaciones elevadísimas ni matemáticas complicadas, pero sirven mucho y son de criterio. Una vez que hemos planteado el ejercicio, hemos hecho un diagrama de fase, vamos al balance de energía, porque ¿quién le permite encontrar este valor de energía? Pues un balance de energía. Entonces, planteamos el balance de energía. ¿Ok? ¿Y qué es lo que decimos? Variación de energía total, que es la ecuación general de la primera ley de la termo, va a ser un balance entre la energía que ingresa menos la energía que sale. ¿Ok? Pero como el recipiente, la olla de presión, no tiene ruedas, no está dentro de un carro, no pasa nada raro, ni tampoco le ponen el primer piso y luego le lleva al 10º, solo le queda variación de energía total, variación de energía interna total, del estado 1 al estado 2, va a ser igual a un balance entre calores de entrada y calores de salida que tiene el sistema, más trabajos de entrada menos trabajos de salida que tiene el sistema. Planteo la ecuación de balance de energía. ¿Ok? El lado izquierdo de la ecuación, ¿cómo lo resuelvo? La variación de energía total interna de la energía interna total es energía interna total en el estado 2 menos energía interna total en el estado 1. Y el lado derecho, ¿cómo lo resuelvo? Vamos a analizar. Desde el estado 2 al estado 1, ¿qué opinan? ¿Hay calores de entrada? ¿Calores de salida? ¿Trabajos de entrada? ¿Trabajos de salida? ¿Qué opinan? ¿Cuál de esos términos tenemos? Solo tengo calor de entrada. No hay calor de salida. ¿Podría haber calor de salida? Sí. En la vida real, ¿qué pasa? Generalmente el calor de entrada en la olla se da por la base, ¿no es cierto? Y aunque el calor estrictamente se lo usa para el proceso dentro de la olla, las paredes del recipiente disipan una parte de ese calor hacia el ambiente, dado que el ambiente está a una temperatura diferente, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, como no nos dice, se asume un caso ideal y calor de salida es 0. Para saber si hay trabajos de entrada y salida, ¿qué analiza? Se pregunta, ¿hay resistencias eléctricas? ¿Hay paletas? ¿Hay compresiones y expansiones? No. Si no hay resistencias eléctricas, no hay agitadores, no hay compresiones y expansiones, los trabajos de entrada y salida son
0. Entonces, este sistema es uno muy sencillo. Esto es 0 y esto es 0. Resulta que el calor de entrada en un sistema cerrado no ha sido más que la producción de una variación de energía interna total del sistema, o sea, del fluido de trabajo. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo único que usted necesita establecer aquí? El calor de entrada va a ser igual. La energía interna total es la masa por la energía interna específica 2. La energía interna total 1 es la masa por la energía interna específica 1. Puede sacar factor común la masa y resulta que necesita solo establecer las energías internas específicas para conocer cuánto calor necesitó este proceso. ¿Sí? Y eso es todo. Pues nos toca ir a tablas y buscar esos valores, sabiendo en qué fase está la materia y cómo utilizarlo. ¿Ok? Ya vamos a resolverlo. Aquí solo un comentario. En el segundo parcial, ¿qué haremos? A este tipo de ejercicios le aumentaremos un pedacito más. ¿Cuál es el pedacito? Aprenderemos, aparte de saber cuánto calor necesita un sistema, gana o pierde, ¿ok? Necesitaremos saber cuál es el poder calórico de un combustible, es decir, cuánto calor libera un combustible por combustión, y lo que calcularemos es cuánto combustible utilicé para estos procesos. Si le ponemos un precio al combustible, que eso es lo que es verdad, los combustibles tienen precio, ya puede usted calcular cuánto va a usar al año, al mes, o sea, si necesita un mes, un año, 5 años de ese proceso, y listo. Tiene resueltos sus problemas de balance de energía. Son sencillos, son cosas cotidianas, pero que sirven. Ok, vamos con nuestro ejercicio por ahora. Necesito la energía interna en el estado 1 y la energía interna en el estado 2 y la masa. Regresemos a nuestros datos. ¿De dónde puedo sacar la masa? Del volumen específico 1. Entonces necesito la masa, empezamos con el estado 1. ¿Qué tengo para el estado 1? Digo, el volumen específico 1 es el volumen total sobre la masa. Entonces, la masa voy a despejar de aquí y va a ser igual a ¿qué? Al volumen total 1 sobre el volumen específico 1. ¿Tengo el volumen total 1? Sí, ¿cuánto era? 10 litros. Tengo precaución y le paso los 10 litros, ¿ok? Le paso a metros cúbicos. Es una transformación de unidades. No estoy usando la densidad del sistema ni nada por el estilo, ¿sí? Solo es una transformación de unidades. 10 litros de cualquier cosa, quiero saber en metros cúbicos cuánto es. De cualquier cosa, ojo, no estoy usando densidades, no se vaya a confundir. Digo, 1000 litros es un metro cúbico. Entonces, esto es 0,1, ¿no es cierto? Metros cúbicos. Ese ha sido el volumen total 1. Y el volumen específico 1 era el VF1 más la calidad por el VFG1. Ayúdeme con los datos para reemplazar. Volumen específico 1, ¿qué necesita? Necesita el VF, ¿a qué dato inicial le dio? A 100 Celsius. ¿Qué hace? Va a tabla de temperaturas, busca el VF a 100 Celsius. ¿Cuánto vale? Dícteme, por favor. 0,001043. 0,001043. Perfecto. Más la calidad en el estado 1, ¿cuánto era? 0,223. 0,1223. 0,1223. ¿Y cuánto es el VG a 100 Celsius? 1,6720. Menos el 0,001043, que es esto, el VFG. Recuerde que es la resta del G menos el F. ¿Cuánto me sale el volumen específico 1 entonces? 0,2065. 2065 con 4, 2, 4, con 5 decimales. 20, 66, 99. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Seguros? Sí, 0,001043 más 0,123 que multiplica a 1,6720 menos 00,1043. ¿Sí está bien? 75. 65, 7.
unidades metros cúbicos sobre kilogramo. Tiene el volumen específico 1 y tiene el volumen total 1. Entonces, puede encontrar la masa. ¿Cómo sería la masa? La división de el volumen total para el volumen específico. ¿Ok? Dividamos el volumen total para el volumen específico. Veamos cuánto nos sale. Ya, entonces nos quedaría nos quedaría el volumen total es 0,01 metros cúbicos. Entonces, la masa sería ¿cuánto? La masa sería 0,01, ¿no es cierto? Metros cúbicos, ¿sí estaba bien? ¿O era con un 0 más? No. Y para 0,20, 65,7. 0,20, 65,7 metros cúbicos sobre kilogramo. ¿Ya? ¿Cuánto me sale esta masa, por favor? 0, 48, 41, 40, 9,7, entonces 41. Esto sería metros cúbicos. Ay, perdón, kilogramos. Tengo la masa, ¿ok? Tengo la masa y necesitaba, ¿qué más para el balance de energía? La energía interna específica 1. ¿Cómo vamos a encontrar la energía interna específica 1? Dado que estaba en mezcla saturada, decíamos la energía interna específica 1 es igual al VF1 más la calidad por el VFG1. ¿Ya? El volumen específico lo encontramos para obtener la masa. Ahora necesito la energía interna específica porque es parte del balance de energía. ¿Cuánto vale la energía interna específica 1? ¿Cuánto vale el VF? Nos vamos a 100 Celsius, a tabla de temperatura, 100 Celsius y veo el VF. No el V, el U, la energía interna. ¿Cuánto? 419,06. ¿Coma? 0,6, perfecto. La calidad vale el 12,3%, es decir, 0,123. ¿Y cuánto vale el VFG a 100 Celsius? Ese sí hay, ¿no es cierto?, en las tablas, que es 2087.0. 2087,0. Esto está en qué unidades? En kilojoule sobre kilogramo, dividido para kilogramo. Ok, ¿cuánto vale la energía interna específica 1, por favor? 675,675.76 kilojoule sobre kilogramo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? 2087 por 0,123 más 419,06 me dicen que es 675,76. Ok. Tengo la energía interna 1. Tengo la masa. Lo único que me falta para resolver el balance de energía y encontrar el calor de entrada, que era lo que me pedía el ejercicio, es la energía interna 2. Para conocer la energía interna específica 2, debo saber en qué fase está el sistema. No sé la fase, solo sé la temperatura, que es 150, y sé que el volumen total y el volumen específico son constantes iguales al punto o al estado 1. Entonces, determine la fase, por favor. ¿Cuáles serían? El estado 2, yo quiero conocer la fase. En el estado 2, ¿qué datos tiene? Temperatura 2, 150 Celsius.
y conoce que el volumen específico 2 es igual al volumen específico 1 y tiene el valor de ¿cuánto? De 0,20657. 0,20657 metros cúbicos sobre kilogramo. Dada la temperatura y el volumen específico, cuénteme cuál es la fase del sistema. ¿Qué tiene que hacer? Vaya a ver las tablas y dígame qué es lo que tiene que darme de datos y cómo averigua si es mezcla saturada, vapor saturado, vapor sobrecalentado, líquido saturado, líquido comprimido. ¿Dónde? ¿Hacia dónde pasa el sistema? ¿Ya? ¿Cuál es la fase 2? A ver, cuénteme. Es mezcla saturada. Ya, muy bien. ¿Por qué razón? Está en el intervalo. Correcto, porque usted averigua el VF y el VG. El VF me parece que ya teníamos, los dos ya teníamos. Teníamos 0,001043. Ah, no, a 150 es esto, perdón, a 150. No teníamos, a 150 deme los valores del VF y del VG. 0.001091. 1091, perfecto, metros cúbicos dividido para kilogramo. ¿Y el VG2? 0.39248. 39. 248. 24,8 metros cúbicos sobre kilogramo. ¿Ok? ¿Y qué valor tengo yo para el sistema? Tengo el valor de 0,20. ¿Está? Entre los dos, en el rango de los dos. Entonces, como aquí está el volumen 2, esto significa que es mezcla saturada. Entonces, ok, ¿cuál de los dos? Mezcla saturada, ok. ¿Cuál de los tres casos que aparentemente el diagrama me decía que podía ser la respuesta se cumplió? ¿A, B o C? A. En realidad el sistema se encuentra aquí a 150 grados Celsius. Sigue siendo una T de saturación, pero es una T2 de saturación. ¿Y cuánto vale la presión? ¿A cuánto se elevó la presión, porfa? 476 con 16 kilopascales. Mire, la presión se elevó de 100 kilopascales a 400 kilopascales, casi 500. ¿Ok? Dado que está cerrado herméticamente el recipiente, es un recipiente rígido y ganó calor. Entonces, ahora sí, mire, ya tiene también aquí, por si acaso, la presión 476,16. Bueno, después podemos anotarlo. Y sabemos la fase. Ok, ¿qué más necesitamos entonces? Quiero conocer la energía interna específica en el estado 2. ¿Cómo haríamos con la energía interna específica en el estado 2? ¿Cómo calcularían si la fase es mezcla saturada? Con la fórmula. Sería UF del estado 2 más la calidad. ¿La calidad seguirá siendo la misma o cambiará? La misma está en la misma fase. Vamos al diagrama. Aquí está el sistema y cambia a otro punto, sube. ¿Cambia? Sí, cambia la calidad. ¿Por qué cambia la calidad? Porque está a otra presión y temperatura. La calidad no se conserva. Lo único que se conserva es el volumen específico. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, la calidad no. La calidad es cuánto vapor hay en proporción de cuánto líquido. Y que si gana calor y se vaporiza, ya no va a ser la misma calidad. Entonces, para poder hacer esto, necesito una calidad del estado 2, porque está en mezcla saturada, pero ya no a la misma calidad, porque está a otra presión y temperatura. Y esto sería por el VFG en el estado 2. Y ahora, ¿de dónde me saco la calidad 2? La fórmula, perfecto. ¿Cómo calcularían la calidad 2?
¿Qué tiene de dato para la calidad 2? La masa. La masa, ok, pero no sirve la masa para calcular la calidad. ¿Qué dato tiene? El volumen específico 2. Entonces sería volumen específico 2 menos el VF en el estado 2 sobre el VFG en el estado 2. Es decir, con el volumen específico voy a obtener, como conozco el volumen específico de la mezcla en el estado 2, voy a conocer la calidad de esa manera. Reemplacemos y veamos cuánto sale la calidad en el estado 2. ¿Cuánto vale el volumen específico del estado 2? El volumen específico del estado 2 es el mismo que del 1 y es 0,20657. 0,20657 menos el VF que valía 0,001091 porque está 150 en el estado 2, ¿no? 0,001091, 0,001091 dividido para el VFG, que es la resta del 0,39, 0,39248 menos del 0,001091. Hago esa operación y ¿cuánto me sale la calidad? Hago esa operación y puedo revisar cuánto sale la calidad. ¿Ok? Por lo menos aquí 2, 4, 5, por lo menos 4 decimales. ¿Cuánto sale la calidad? 0,5249. ¿Ok? Entonces, visto como porcentaje, la calidad sería el 52,49%. ¿Estamos de acuerdo? Si me pide redondear, ahí sí sería 52,5%. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Podríamos utilizarle así. La calidad le podemos dejar como 52,5%. ¿Ya? Le vamos a usar redondear. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ahora sí, dado que tengo la calidad, puedo encontrar la energía interna 2. La energía interna específica 2 sería igual a ¿cuánto? ¿Cuánto vale el VF en el estado 2, es decir, a 150 Celsius? La energía interna específica. El US VF, perdón. La energía interna. 631,66. ¿Ok? Más la calidad que ha sido 0,525. Que multiplica. ¿Cuánto vale el UFG de a 150, que es en el estado 2? 1927,4. Todo esto está dado en kilojoules sobre kilogramo porque es energía interna específica. ¿Ya? ¿Cuánto vale la energía interna 2? La específica. ¿Cuánto sale? 1643.55. 1643.55. .55 kilojoules sobre kilogramo. Y ahora sí, mire, resolví los sistemas, o los estados más que los sistemas, los estados 1 y 2, ¿ok? ¿Y qué es lo que resulta? Ya tengo todas las variables, puedo plantear el calor de entrada, o encontrar, más bien dicho, el calor de entrada. El calor de entrada era entonces la masa por la energía interna específica 2 menos la energía interna específica 1. ¿Cuánto vale entonces el calor de entrada? La masa, ¿cuánto salió? ¿Dónde estabas? 0,04841. 0,04841 kilogramos. La energía interna 2, mire, es más grande que la energía interna 1. ¿Por qué razón?
porque tiene más calidad. Mientras más vapor hay, más alta es la energía interna. La energía interna de la fase vapor es más grande que la energía interna de la fase líquida. ¿Ok? ¿Cuánto vale la energía interna de la fase líquida? ¿Dónde estás? La 1 vale 675,76. 675,76. Mire, con esto usted ya tiene, esto está en kilojoules sobre kilogramo, tiene el calor de entrada. Kilogramo con kilogramo se simplifica. ¿Y cuánto me sale el calor de entrada, por favor? 1643,55 menos 675,76 por 0,0. 46,85. 0714, ¿ya? Le dejamos allí, le podemos redondear, ¿no es cierto? Y nos da la respuesta que nos pedía, que es 46,9 nos pedía. Kilojoules de calor. Y listo, se acabó el ejercicio. ¿Cuánto calor se ha necesitado para elevar la presión y la temperatura de 10 litros de mezcla saturada, de 100 a 150? Se ha necesitado 46,9 kilojoules de calor. ¿Qué aprenderemos después? ¿Cuánto representa en combustible? ¿En cuánto se ha combustionado? Para tener una idea de balances de energía. Sí. ¿Por qué? Porque para saber, nosotros dijimos que vamos a estudiar, ¿se acuerdan la última clase cuando vimos esa partecita de la materia? Dijimos que vamos a estudiar 3 tipos de trabajo. Ya le ponemos en la diapositiva para recordar. Nosotros dijimos que en los sistemas cerrados vamos a buscar 3 tipos de trabajo. Puede ser de tipo eléctrico, de tipo paletas o de tipo frontera móvil. Entonces, son 0 porque yo busco e identifico en mi sistema si aparecen. Y si no aparecen, entonces son 0. Entonces, ¿cuáles son? Vamos a ver en la diapositiva para recordarle. Aquí está. Entonces, ¿qué decimos? Yo busco ¿cómo se llama esto? Yo busco dentro del sistema si es que hay resistencias eléctricas. Si hay resistencia eléctrica dentro del fluido de trabajo, tengo trabajo de entrada de tipo eléctrico. Si el recipiente rígido generara hacia afuera electricidad, produciera electricidad de alguna manera, entonces tengo trabajo de salida de tipo eléctrico. ¿Ok? Y pongo en el balance. Si tengo un agitador dentro de un recipiente rígido, unas paletas, un agitador, hay trabajo de paletas o se llama trabajo de flecha de entrada. Si es que el fluido de trabajo mueve, está conectado a algún sistema que le hace, eso provoca, o sea que el fluido de trabajo debido a compresiones o expansiones provoca movimiento rotatorio fuera de él, tendría un trabajo de salida de tipo paletas. Si es que tengo compresiones, es decir, en cilindros émbolos, cuando tengo frontera móvil, digo que tengo un trabajo de entrada de frontera móvil. La compresión es trabajo de entrada de frontera móvil. Y si es que se da expansión, tengo un trabajo de salida de frontera móvil. Yo busco estas 6 formas dentro del ejercicio que me presenta. Si es que no aparece ninguna de estas, ¿qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es que no tengo trabajos de entrada ni salida. Lo único que ha existido en este ejercicio, ¿ok? Es calores de entrada o calores de salida. En este caso existió solo calor de entrada. No hay calor de salida porque no hay pérdidas del sistema hacia el exterior, hacia el ambiente, y no hay ninguno de esos elementos. Entonces es 0 los trabajos. ¿Ok? ¿Más claras las ideas? Listo. Vamos a otro ejercicio. Ahora vamos a aprender cilindros émbolos para poder trabajar, ¿cómo se llama esto? El día viernes en su taller. Vamos a revisar esto. Entonces, respire unos minutitos y continuamos. Vamos con la última parte de la clase del día de hoy. Vamos a revisar ejercicios. Vamos a ver el funcionamiento y ejercicios de sistema cilindro émbolo, ¿ok? Que es el otro tipo de sistema cerrado que vamos a ver.
Esa es la base más bien en donde, en pistones, en, ¿cómo es? La base de motores, ¿sí? La carrera de un motor, en general de los motores de combustión interna, ¿ok? Los pistones, exacto, son la base de los motores de combustión interna, no de un motor eléctrico, sino de uno de combustión interna. Entonces vamos a ver cómo funcionan, cómo se plantea el balance de energía, qué es lo que estamos teniendo. Recuerda que el curso es fundamentos de termodinámica y fundamentos de transferencia de calor, o sea, tener las ideas básicas de cómo se manejan los sistemas térmicos. Entonces vamos con el sistema cilindro-émbolo. ¿Qué debemos revisar en el sistema cilindro-émbolo o reconocer? Básicamente lo que vamos a tener allí es un fluido de trabajo que está a una temperatura y presión dada, y lo que va a hacer es la presión que tiene el fluido de trabajo que podemos observar aquí, la presión a la que se encuentra el fluido de trabajo va a generar una fuerza hacia arriba que compensa el peso del émbolo. Compensa el peso del émbolo y también compensa la fuerza que ejerce la atmósfera a través de la presión atmosférica, ¿sí? Entonces, este sistema es un sistema cerrado porque tiene tapas, ¿sí? Es en 3D, sería, ya está representado en 2 dimensiones. Obviamente es un cilindro con un émbolo. Acá le voy a hacer por un ratito un dibujito. ¿Ok? ¿Y qué es lo que sucede con esto? Está con un émbolo que funciona como tapa. Aquí lo que tengo es el émbolo, que me va a funcionar aquí como tapa, pero tiene una carrera, tiene un movimiento que sube y baja, ¿verdad? Que puede darle movimiento. ¿Qué es lo que pasa con esto? Es un recipiente cerrado porque no deja entrar masa del fluido de trabajo ni salir, pero está sometido a la presión atmosférica, ¿no es cierto? ¿Ok? Está en el medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La presión que tiene el fluido acá adentro ejerce una fuerza hacia la parte de arriba y va a sustentar o va a balancear el peso del émbolo y va a balancear la fuerza o va a oponerse a la fuerza que ejerce la presión atmosférica sobre el área del émbolo, sobre el área transversal. Si no hay fluido de trabajo, ¿qué pasará? Dado que esto tiene carrera móvil, o sea, tiene un movimiento libre, se considera ideal, es decir, la fricción, el rozamiento aquí es 0, se considera que esto es sin fricción. Si no hay fluido de trabajo, esto llegaría hasta la base, hasta el tope, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿quién sustenta? Pues el fluido de trabajo. ¿Ok? Nosotros estudiamos estos sistemas en equilibrio. Es decir, no estudiamos mientras el émbolo sube o baja, sino cuando ya se queda quieto. Cuando está, por ejemplo, en un estado 1, ¿cuál sería la ecuación? La ecuación del balance, esto sería equilibrio dinámico, ¿no es cierto? Esto está en equilibrio. Por estar en equilibrio, ¿qué es lo que vamos a decir? Por estar en equilibrio, la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a C. ¿Ok? La fuerza del fluido de trabajo positiva hacia arriba, menos el peso del émbolo hacia abajo, y menos, le voy a cambiar de nomenclatura, denme un segundito en este, para que no se confunda luego peso con trabajo. Entonces pongámosle aquí otra nomenclatura. Si le pongo P se va a confundir con presión. ¿Y ahora qué le pongo para el peso? Porque se utiliza el W de work de inglés, ¿no es cierto? Pero se utiliza también para trabajo el W de peso. Pongámosle una así. O sea, es una W, pero más curvadita. Ya, para que no se vaya a confundir. Que no me vaya a confundir con trabajo. Ya, del émbolo. Es el peso del émbolo. Ahí creo que mejor, para que no se vaya a confundir. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el balance de energía? Sería la fuerza del fluido hacia arriba, positiva, menos el peso del émbolo hacia abajo, menos la fuerza que ejerce la atmósfera a través de la presión atmosférica hacia abajo también. Eso tiene que ser igual a 0. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos en general? La presión
suele definirse de manera estándar como fuerza sobre área. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese sentido, la presión del fluido de trabajo por el área, si yo despejo esta fuerza de aquí, despejo la fuerza del fluido, va a ser ¿qué cosa? La presión en la que se encuentra el fluido de trabajo por el área va a ser igual a ¿qué? A la fuerza atmosférica, ¿estamos de acuerdo? Más el peso del émbolo, ¿verdad? Si despejo todo en términos, borrémosle esto. Si despejo todo en términos de, a ver, espérenme un ratito, volvamos a escribir esto para que quede bonito. Sería así. Despejemos de esta ecuación. La fuerza que ejerce el fluido de trabajo tiene que ser igual a la fuerza atmosférica más el peso del émbolo. Más el peso del émbolo. ¿Ya? Ahora, voy a escribir esto en términos de las presiones. ¿A qué sería igual? Yo sé que la presión, ¿no es cierto?, es fuerza sobre área. Entonces, la fuerza que ejerce el fluido de trabajo sería la presión del fluido de trabajo por el área transversal A. La fuerza atmosférica, ¿qué sería? La presión atmosférica multiplicada por el área transversal, y al peso no le voy a despejar, le voy a dejar como peso del émbolo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con esa ecuación? Vamos a dividir a la derecha y a la izquierda para el área. ¿Cómo me quedaría si divido para el área toda la ecuación a la derecha y a la izquierda? Me va a quedar que la presión del fluido de trabajo va a ser igual a la presión atmosférica más el peso del émbolo, dividido para el área, más el peso del émbolo, dividido para el área transversal. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es la presión del fluido de trabajo? La presión del fluido de trabajo generalmente es la presión a la que está el estado 1, por ejemplo, en este caso. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar presión 1 va a ser igual a la presión atmosférica más el peso del émbolo dividido para el área transversal del émbolo. Para el área transversal. O para el área del émbolo. ¿Ya? Y eso es, ¿estamos de acuerdo? Uy, no, esto sí está bien. Esta ecuación de aquí me sirve cuando, llamamos así, cuando el cilindro émbolo no tiene o no presenta topes. Esta ecuación me sirve, la presión 1, que suele ser la presión interna, ¿no es cierto?, del fluido de trabajo, es igual a la presión atmosférica más el peso del émbolo, ok, dividido para el área del émbolo. Eso se da cuando tenemos cilindros sin topes. Cuando tenemos cilindros sin topes. ¿Ok? Entonces, vamos ahora a revisar cómo sería el trabajo que realiza el fluido de trabajo para mover el émbolo cuando tengo carrera, es decir, desplazamiento hacia arriba o desplazamiento hacia abajo. ¿Alguna duda o pregunta con esto? ¿Sí estamos de acuerdo con la presión atmosférica? Sí sabemos qué es. Sí vimos, ¿no es cierto? La presión atmosférica es la fuerza que ejerce toda la capa atmosférica alrededor de una superficie en el planeta Tierra. ¿Dónde es mayor la presión atmosférica? ¿A nivel del mar o en Quito? No. ¿Dónde está mayor la presión atmosférica? En la costa. A ver. Tiene el planeta Tierra
Bueno, ahí me salió más o menos. Esquemáticamente, aquí estaría, ¿no es cierto? América, que es lo típico que se hace. Y hay una capa de aire alrededor del planeta Tierra, que es la capa atmosférica, es el aire, ¿no es cierto? ¿Por qué no escapa del planeta Tierra dado que está en fase gaseosa? Por la gravedad, y habíamos conversado de eso. También ya vimos la composición de la atmósfera o del aire. ¿Cuánto era la composición del aire? ¿Bastante de qué? Nitrógeno, ¿qué porcentaje? Hable serio. 70 y cuánto? 78% nitrógeno, 21% oxígeno y 1% otros gases. ¿Por qué estas moléculas de oxígeno, nitrógeno y otros gases no escapan y rodean al planeta Tierra? Por la gravedad, ¿no es cierto? Les atrae porque tienen masa y se quedan rodeando al planeta Tierra. Ahora, ¿qué pasa si yo analizo la superficie, una superficie específica en el planeta Tierra? Cojo una partecita, como es bastante grande, trazo una tangente aquí y aquí voy a poner un ser humano, una personita. ¿Ok? Y a esta persona ahora sí le vamos a ver en grande. Saco este pedacito de aquí, hago un zoom, ¿no es cierto? Un agrandamiento de la imagen. ¿Cómo se va a ver eso? Allí. Ahí está la persona. ¿Ok? ¿Y qué es lo que sucede? Tiene toda una capa atmosférica sobre él. ¿Ok? Todo el aire que le rodea y acá arriba sigue hacia arriba, hay toda una capa de atmósfera, ejerce una fuerza, que es la fuerza de la atmósfera, y si le divide para un área, va a darle la presión atmosférica. ¿Ok? Ahora, si tomamos en cuenta la altura geográfica, ¿sí? Tomando en cuenta una porción del planeta Tierra y analizando en cuanto aquí está el nivel del mar, 0 metros sobre el nivel del mar, metros sobre el nivel del mar. Seguimos subiendo y aquí está Quito. Obviamente hay más arriba, pero aquí está Quito, ¿ya? ¿Qué pasa? Toda esta capa de aquí, de aire, nosotros no la tenemos. Todo este pedazo de aquí de aire, nosotros no lo tenemos, entonces hay mayor o menor presión en Quito atmosférica. Menor presión, porque en Quito solo está desde aquí hacia arriba la capa de aire. Entonces la capa de aire es más pequeña en Quito que a nivel del mar. La presión atmosférica, ¿cuánto vale la presión atmosférica aquí a nivel del mar? La presión en el punto 1. La presión en el punto 1 vale una atmósfera de presión. ¿Ok? A nivel del mar, ¿cuánto es la presión? Una atmósfera de presión. ¿Ok? ¿Cuánto vale la presión en Quito en atmósferas? La presión en Quito atmosférica. Presión atmosférica en Quito, búsquele en internet rapidísimo. En atmósferas. ¿Cuánto ha sido? Que se sepa. ¿Cuánto ha sido la presión atmosférica en Quito? 0,71 atmósferas. Es decir, una atmósfera completa es a nivel del mar, es decir, es toda la columna de aire que tenemos hasta el nivel del mar. Eso es una atmósfera de presión. ¿Cuánto es? Esa es una atmósfera de presión. En Quito, ¿cuánto es la presión atmosférica? Solo 0,7, o sea, el 70%. Entonces ya tenemos un 30% menos de atmósfera. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué es lo que sucede? Hay menos cantidad de ¿qué? De aire, es decir, proporcionalmente de oxígeno. Entonces, ¿por qué es más, al estar a mayor altura nos cuesta más respirar? ¿Ok? Porque hay menos oxígeno. Entonces, ¿qué pasa con el corazón? El corazón en realidad debe bombear más rápido para compensar esa falta de oxígeno. ¿Y eso qué suele provocar? Que la presión interna del cuerpo sea más alta.
¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando alguien tiene presión alta encima de eso como enfermedad? Le suelen mandar a vivir en la costa, ¿no es cierto? En la playa a nivel del mar. ¿Para qué? Porque allá hay más disponibilidad de oxígeno y así el corazón tiene que bombear menos y baja la presión. ¿Ok? ¿Qué les pasa a las personas que vienen de países así sea europeos? ¿No es cierto? ¿Qué pasa? Están arriba en el planeta Tierra, ojo, aquí, ¿no es cierto? Están por acá, por esta parte, ¿no es cierto? Pero no tienen altura geográfica, ¿sí? Que no tengan, que no sea la playa caliente no significa que no sean, que no estén a nivel del mar. Muchos de los países de acá, del norte y de Europa, igual los de acá abajo, ¿qué pasa? Todos están casi al nivel del mar. Los de acá arriba tienen 4 estaciones, o sea, el agua del mar es frío, pero están a nivel del mar, o sea, allá el Ilaloya es bastante, ¿no es cierto? Nosotros, en cambio, sobre el nivel del mar estamos a ¿cuánto? Se me fue, 3000. ¿Cuánto estamos en Quito? Se me fue de la mente. ¿A cuántos metros sobre el nivel del mar estamos? 2000, se me fue, 2800, 2700, 2400. 2800 estamos, ¿no es cierto? Metros sobre el nivel del mar, Quito. 2850 en promedio. Entonces, y ellos están a 0 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ¿qué pasa? Hay más oxígeno, su corazón está acostumbrado a latir con menos fuerza. Entonces vienen acá, les falta oxígeno, el corazón tiene que bombear rapidísimo, les sube la presión, se cansan y les coge la altura, que saben decir. ¿Ok? ¿Sí? Entonces es por la disponibilidad de oxígeno que tenemos. Ok, entonces regresemos a nuestro problema. No se olvide, la presión atmosférica a nivel del mar es una atmósfera de presión a 0 metros sobre el nivel del mar. ¿Ok? En Quito es 0,71. Ok, entonces, ¿por qué era eso? ¿Dónde estábamos? Estábamos aquí, ¿sí? La presión atmosférica más el peso del émbolo dividido para el área del émbolo es igual a la presión interna que tiene el fluido de trabajo. Cambiará la presión, o más bien dicho, tendrá que ver la presión a la que le ponemos a hervir, por ejemplo, el agua en Quito, o con la, sí, en Quito y en la costa, sí, porque tiene que ver con la presión atmosférica. ¿Ok? Listo. ¿Hasta allí alguna duda o pregunta de cómo es la ecuación de este mecanismo? ¿No? Vamos ahora a la ecuación de qué sucede cuando el recipiente se mueve, perdón, el émbolo se mueve y se llama trabajo de frontera móvil. Aquí vamos a poner cómo se calcula el trabajo de frontera móvil. Trabajo de frontera móvil. ¿Ya? Entonces vamos a coger el caso de las expansiones y vamos a analizarle desde 2 puntos de vista para que podamos entender. Un sistema se encuentra en equilibrio, un sistema cilindro-émbolo se encuentra en equilibrio cuando, estamos de acuerdo, por ejemplo, tengo un estado 1 y la presión del fluido compensa el peso del émbolo y la presión atmosférica. Pero si ingresa calor, por ejemplo, en una olla de presión por la base, eso generalmente provoca que comience a cambiar el estado del fluido que tengo adentro. Nosotros estamos trabajando casi siempre con vapores y líquidos. Imagínense que aquí tiene una mezcla saturada. El ingreso de calor que provocará que el fluido se caliente y aumente la presión. Aumenta la presión y por un diferencial de tiempo, ¿sí? La presión aquí le voy a poner un valor de presión aquí en este estado, le voy a poner un valor de presión 1. Y la presión 1 tiene que ser igual, aquí le voy a poner un valor de presión 1. Tiene que ser igual a ¿qué? La presión 1 en este caso tiene que ser igual a la presión atmosférica más el peso del émbolo dividido para el área del émbolo. Para el área, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa si gana calor? En un momento, esto le voy a poner no como una variación de volumen, sino como un diferencial, de hecho, porque solo es un diferencial. Un diferencial de volumen. ¿Ya?
Por un momento, dado que este sistema gana calor, este sistema pasa a una presión 2, que es mayor que la presión 1. ¿Ok? Y dado que la presión 2 es mayor que la presión 1, la presión 2 es mayor que el peso del émbolo sobre el área más la presión atmosférica. ¿Y qué provoca eso? Provoca que el émbolo se mueva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el sistema? Está en equilibrio. La presión del fluido de trabajo compensa el peso del émbolo y la presión atmosférica. El sistema gana calor. Y debido a que gana calor, va a aumentar la temperatura y la presión. Como aumenta la presión, le gana al émbolo, al peso del émbolo y a la presión atmosférica. ¿Y qué hace el fluido? Empuja el émbolo, dado que tiene carrera libre, es decir, no hay rozamiento. Le empuja el émbolo y el émbolo se desplaza, un diferencial de altura o un diferencial en realidad de volumen. Pero ¿qué es lo que pasa? Como el fluido de trabajo gastó energía en empujarle al émbolo, la presión vuelve a caer y vuelve a quedarse en presión constante, en presión 1. ¿Qué es lo que pasa? Déjeme ver aquí, déjeme hacerle otro dibujito para que me entienda. ¿Qué es lo que sucede? Usted tiene un estado 1 y tiene el émbolo aquí. Esto está caracterizado por presión 1, temperatura 1, fase 1. ¿Ok? Si el sistema gana calor, si hay ingreso de calor al sistema, por ejemplo, por la pared del recipiente, ingresa calor, ¿ok? Formalmente el émbolo va a subir despacio, va a ir subiendo despacio hacia un estado 2. Va a estar un poquito más arriba, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar? Por un instante, aquí una presión 2 de estrellita, que no es la presión final, va a ser mayor que la P1 y le empujó hacia arriba. ¿Qué va a pasar después? Dado que sigue ingresando calor, esto se da mientras ingresa calor al sistema, otra vez vuelve a suceder el mismo fenómeno. La presión aumenta a una presión 2, de tal manera que es mayor que P1 y logra, mire, irle empujando al émbolo hacia arriba. Pero una vez que ya le empujó, gastó energía, el fluido de trabajo, y la P2 vuelve a caer a P1, pero el émbolo ya quedó desplazado. Y eso va pasando diferencialmente. Sin embargo, a nosotros nos interesa esto, que es el proceso de cómo se da la subida del émbolo. No. Yo no estudio el proceso de movimiento del émbolo. Yo lo que estudio es el estado inicial y el estado final. ¿Qué pasa en el estado inicial? Tiene un valor el sistema de presión, temperatura y fase, y tiene una altura 1, H1, en relación a la base. Dado que gana calor el sistema, dado que ingresa calor al sistema, esto termina en un estado 2, con un desplazamiento total del émbolo, se queda por acá arriba. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí tendrá una presión 2, una temperatura 2, una fase 2. ¿Ya? Y esto tendrá una altura 2, ¿no es cierto? Esto será una altura 2. ¿Qué es lo que sucede? En el estado 1, este será el estado 1, este será el estado 2. En el estado 1, la presión 1 tiene que ser igual, la presión 1, en el estado 1, la presión 1 tiene que ser igual a ¿qué cosa?
a la presión atmosférica más el peso del émbolo sobre el área. Y en el estado 2, ¿cuánto tendrá que ser la presión 2? ¿A qué será igual en el estado 2? ¿A qué será igual? Será igual a la presión atmosférica más el peso del émbolo sobre el área. ¿Cambió el peso del émbolo mientras se subió el émbolo? No. ¿El área transversal? No. ¿Y la presión atmosférica? No, porque estamos asumiendo que no le estamos moviendo al sistema de un lugar a otro, de una ciudad a otra. Entonces, P1 tiene que ser estrictamente P2. Es decir, es el proceso, esa presión constante. ¿Cuál es la clave de los cilindros émbolos? Son procesos a presión constante. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo funciona en realidad el sistema? En realidad sí hay una presión que por un instante, por un diferencial de tiempo, le vence a la presión 1. Pero como le empuja al émbolo, gasta energía y vuelve a caer la presión. Y otra vez pasa lo mismo. Entra energía térmica, aumenta la presión, le vence, le desplaza y vuelve a caer. Por eso la carrera del pistón es suave y sube a velocidad constante. ¿Qué pasa en un fenómeno donde habría una explosión hablando en el sistema, y la carrera del pistón sube con aceleración? ¿Se da eso? Sí, pero no es un sistema en equilibrio y no estudiamos eso. No puedo aplicarle la ecuación de balance de energía sencillo, tendría que estudiar un proceso con ecuaciones diferenciales mínimas ordinarias y para ser exactos parciales, ¿ok? Por ejemplo, para las personas que estaban en automotriz, por ejemplo, el caso del estudio para ellos es a velocidad constante el desplazamiento, es un motor en funcionamiento normal, pero no voy a estudiar, o sea, no es que no se debe, o sea, no es parte de este curso estudiar, por ejemplo, cuando le ponen nitrógeno al ¿ok? Eso es algo violento. ¿Estamos de acuerdo? No es que no se pueda estudiar, es que no es las ecuaciones básicas de termodinámica, sencillas, pero sí se estudia, ¿ok? Entonces nosotros no vamos a estudiar ni siquiera el proceso a velocidad constante. No nos interesa. Nos interesa, bueno, a ustedes sí, ya despuésito, en transferencia de calor sí nos interesa eso. En termodinámica nos interesa estado inicial, estado final. ¿Qué tenemos de dato para los cilindros émbolos para resolver ejercicios? Tenemos que el estado, la presión 2 es igual a la presión 1. La temperatura sí cambia y la fase sí cambia, pero la presión no. En cambio, en los recipientes rígidos, ¿qué se mantiene constante? El volumen. ¿Ok? Terminemos con la ecuación del trabajo de frontera móvil. Le vamos a dejar ahí sí con la letra V más bonita, la otra, la de peso era la otra, esta es la V, móviles con tilde, sí, no. Trabajo de frontera móvil. El trabajo de frontera móvil puede ser expansión o puede ser compresión. Puede aumentar el volumen o disminuir el volumen. ¿Ok? Le vamos a deducir aquí brevemente. Entonces, decíamos, yo tengo en este caso de aquí una altura H1 a un estado 1 y acá tengo una altura 2 a un estado H sub 2. ¿Ok? Entonces, yo voy a decir que en el estado 1, a esta altura H sub 1, ¿ok? El volumen del recipiente va a ser, no del recipiente, del fluido, porque aquí adentro hay un fluido de trabajo, va a ser H1 por el área transversal. ¿No es cierto? Recuerda que esto es un cilindro y es el área transversal. ¿Cuál es el área transversal? Pues es esta, ¿no es cierto? Este es el área A. Ok, área A, el área transversal, área A. ¿Ok? Y la altura 1, eso va a ser el volumen 1. Cuando esté el sistema en el estado 2, va a tener un volumen 2. Hacia arriba está acá, se ha desplazado porque ingresó calor, y esto va a tener una altura H sub 2. ¿Ok? ¿Cómo va a estar dado el volumen de este sistema?
va a ser volumen 2, va a ser igual a H2 por área. Y como hubo un desplazamiento, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una diferencia de alturas, ¿no es cierto? La altura H2 menos la altura H1 le voy a decir que es una distancia D que se ha recorrido debido al trabajo del fluido de trabajo. Una distancia D. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Entonces, yo quiero encontrar el trabajo de frontera móvil, que de hecho lo voy a simbolizar con la letra WFM. ¿Ok? De frontera móvil. ¿Qué es lo que voy a decir? Lo que voy a decir es, el trabajo en general, de manera general, un trabajo es fuerza por distancia, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo se define trabajo? Fuerza por distancia. ¿Ok? Yo quiero en este caso en particular el trabajo de frontera móvil. Va a ser igual a la fuerza. ¿Quién ejerce la fuerza para moverle al émbolo? El fluido de trabajo. Va a ser la fuerza del fluido de trabajo. La fuerza del fluido de trabajo multiplicado por ¿qué distancia? ¿Cuál es la distancia que se ha recorrido? Correcto. Es la D, que es H2 menos H1. ¿Ok? Pero la fuerza que hace el fluido de trabajo para mover el émbolo, lo voy a escribir en términos de la presión. Y como es un proceso a presión constante, me va a quedar presión en general 1 por área transversal, ¿verdad? ¿Sí? Multiplicado por ¿quién? Por H2 menos H1. Entonces, el trabajo de frontera móvil va a ser igual a la presión 1, área por H2, multiplicado menos área por H1. Y eso es todo. El área por la altura, ¿qué era? Volumen 1. Y entonces, el trabajo de frontera móvil, ¿cómo me queda? Presión en general 1 por volumen 2 menos volumen 1. Porque área por altura 2, ¿qué era? Volumen 2. Y área por altura 1 era volumen 1. Entonces, el trabajo de frontera móvil va a ser igual a la presión por la variación de volumen. Y eso es todo. ¿Sí? Presión por variación de volumen. Y eso es el trabajo de frontera móvil, que puede ser de expansión o de compresión. Esto se llama trabajo de frontera móvil. Trabajo de frontera móvil. ¿Ok? Puede ser, no se olviden, puede darse de expansión. Si tiene expansión, ¿qué va a hacer? B2 es más grande que B1. Y si tiene compresión, B2 va a ser menor que B1. ¿Ok? Se comprime. El volumen final es más pequeño que el volumen inicial. Si se expande, el volumen final es más grande que el volumen inicial. ¿Sí? Si es compresión, me va a salir esto negativo, y si es expansión, sale positivo. Hasta ahí llegaríamos con ¿cómo es? Con la explicación de cilindros émbolos. El día viernes hacemos un ejercicio de ejemplo y luego de eso hacemos un taller. Un ejercicio de recipiente rígido, un ejercicio de cilindro émbolo. Hasta ahí la prueba, o sea, la segunda prueba solo será de esto. Solo será ejercicios, no hay teoría. Le saldrá 2 ejercicios. ¿Para cuándo la prueba? El fin de semana. Le dejará abierto desde viernes en la noche hasta el domingo, hasta el lunes en la mañana. ¿Ok? No, 2 ejercicios le saldrá. Uno de cilindro émbolo y uno de recipiente rígido.
Al uno le voy a poner con agua, al otro con refrigerante y en datos diferentes, como usted ve. Sí, vamos a ver el viernes. ¿Ok? Y el examen sí, ¿manda? El examen va hasta aquí desde el inicio. Teoría, el examen sí tiene teoría y ejercicio. Sí, espero que para el viernes les tenga calificado. Ya revisé un poco. ¿Ok? Eso sería todo. Como ves, una continuación. Ok, eso sería todo. Cuídese. Gracias.